lo anunciamos al comienzo de este programa, de Abrir los Ojos, estamos en presencia, virtual, como siempre lo decimos, pero presencia, al fin, y con la palabra de Américo Amer Schwartz. ¿Qué tal, Amer? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás, Susana? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí, pero recién había algunos ruidos que había una interferencia. ¿Hola? Bien, esperemos que se escuche bien. Un poquito más alto, ¿puede ser, por favor? Sí. ¿Me estás escuchando bien? Ahora sí. Bueno, buenas tardes nuevamente, Amer. Desde ya agradecidos de que nos concedieras estos minutos para conversar y escucharte fundamentalmente sobre este libro, esta creación colectiva, pero este libro que no es menor, todo lo contrario, Siempre conmigo. ¿Qué podés decirnos, qué podés decir a la audiencia sobre este libro Siempre conmigo? ¿Qué significa, Amer? Bueno, este trabajo que vos mencionabas, Susana, es una investigación que realizamos durante mucho tiempo con mis compañeros y compañeras de la cooperativa El Miércoles de Concepción del Uruguay a Ríos, en donde contamos las historias de vida de las 26 víctimas del terrorismo de Estado de nuestra ciudad y nuestro departamento, aquí en el este de la provincia de Entre Ríos, en el este de la provincia de Entre Ríos. Se trata de un trabajo que realizamos a lo largo de muchos años, en donde fundamentalmente lo que nos interesaba era narrar estas historias que eran prácticamente desconocidas para nuestra propia comunidad. Nosotros comenzamos a preocuparnos por este tema cuando arrancamos con nuestra publicación hace ya casi un cuarto de siglo, y cuando en nuestra ciudad, como supongo que debe haber pasado en muchas ciudades intermedias del interior de nuestro país, la comunidad prácticamente lo ignoraba todo acerca de sus hijos e hijas víctimas del terrorismo de Estado. Yo siempre cuento, porque me parece que es un dato significativo, que cuando nosotros publicamos el primer informe, hace ya más de 20 años, los rostros, las caras de las y los uruguayenses que habían sido secuestrados, desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado, jamás se habían publicado en ningún medio de nuestra ciudad. Entonces era como un imperativo moral para nosotros ocuparnos de este tema como periodistas, como comunicadores, y a lo largo de los años fuimos completando el trabajo, digamos, entrevistando a personas que los conocieron, a familiares, relevando archivos, consiguiendo documentos, decenas de entrevistas y de horas de labor, y la colaboración de una enorme cantidad de personas que nos permitió contar estas historias que empiezan antes del golpe de Estado del 76, porque hay dos al menos de las víctimas uruguayenses que son previas al uno de ellos víctima de la AAA, y otro del cual no se sabe nada, pero que también se supone que fue víctima de esa organización macabra que fue creada, promovida y financiada desde el poder por el gobierno constitucional de Juan Perón y de María Estela Martínez de Perón, ¿no? Con esa figura funesta que fue López Rega. Exacto. Sí. Bien. Amer, acá por lo menos de lo que figura es que de hecho hubo, ahí dice, una posible hija en cautiverio que no ha sido encontrada, Dina Nardone. No lo pongo en duda, pero ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que ustedes saben de Dina Nardone? Bueno, es uno de los casos. Hay dos uruguayenses que
que estaban embarazadas cuando fueron capturadas. En realidad una ya no es uruguayense, sino que el papá era de aquí. Uh-huh. Y que nacieron en cautiverio y que fueron recuperadas. Una de ellas tuvo un impacto aquí en nuestra ciudad y creo que también en cierta forma a nivel nacional. Pero hay otra posibilidad, no es algo confirmado, Susana, es algo que surgió a partir de testimonios de quienes estuvieron detenidos con Dina Nardone, una joven que estudiaba medicina, que no tenía ninguna participación social, ni política, ni estudiantil siquiera, pero que estaba en pareja con un militante de la Juventud Universitaria Peronista y al parecer esa fue la razón por la que fue secuestrada. Uh-huh. Dina Nardone estuvo en la ESMA y muchos años después, personas que estuvieron con ella en cautiverio le dijeron a los familiares de Dina, a un hermano puntualmente, a Alfredo, que Dina estaba embarazada. De ahí sale entonces la noticia, la información de que habría una posible hija, y que era nena, que era una niña, uh-huh. De que habría una posible hija más de esta víctima uruguayense del terrorismo de Estado y que hasta el momento no ha sido encontrada. Pero ya te digo, son muchas historias muy diferentes, 26 personas que sufrieron el terrorismo de Estado y con la particularidad, que imaginamos que también ocurre en otras ciudades intermedias, en que ninguna de estas víctimas que no volvieron, porque después en nuestra propia ciudad, en Concepción del Uruguay, durante la dictadura, hubo también detenciones ilegales, hubo centros clandestinos de detención que están identificados y que forman parte de las causas judiciales que se investigaron en nuestra ciudad, uh-huh. Pero esas personas, las que fueron detenidas ilegalmente aquí en Concepción del Uruguay, felizmente regresaron con vida, digamos, fueron liberadas con mayor o menor distancia temporal. Uh-huh. En cambio, estas 26 víctimas que no volvieron jamás, o que fueron francamente asesinadas, como en el caso de Chilo Zaragoza, asesinado por la AAA, cuyo cadáver fue encontrado en La Plata con más de 30 perforaciones de bala, todas esas personas, las 26, fueron secuestradas, detenidas ilegalmente o asesinadas fuera de Concepción del Uruguay, no en la ciudad. Uh-huh. Por eso también en el clima cultural de la dictadura y después de los primeros años de democracia, mucha gente en nuestra ciudad creía sinceramente, creo yo, que aquí no había ocurrido nada, que acá no había pasado nada, que acá no había desaparecidos o desaparecidas. Eso fue pero en realidad ya este número, no que pasó cuando nada. uno lo compara con la... Hola. Perdón, interrumpí porque dije que en realidad no pasó nada, no fue así, es ficticio. Claro. Era una de las formas con las que también, creo, ¿no? En una mirada reflexiva, retrospectiva sobre nuestras propias formas de abordar las tragedias, creo que era una forma también de correrse de la tragedia y del dolor y de alejarse de las familias que en aquel momento se encontraban en la situación terrible de estar buscando a sus hijos o hijas que estaban arbitrariamente e ilegalmente detenidos. Uh-huh. Entonces, fue un proceso largo, difícil para los y las familiares de nuestra ciudad, de estas víctimas, porque durante mucho tiempo debieron cargar no solo con el dolor en sí, de la incertidumbre de no saber qué pasó con su familiar, sino también del señalamiento social, del algo habrán hecho, exacto, por algo se lo llevaron. Exacto. Durante muchos años imperó en la cultura, sobre todo de nuestras ciudades del interior, ¿no? Sí. Entonces, por eso también para nosotros, como periodistas, con un compromiso con la memoria, con los derechos humanos, con la democracia, por eso para nosotros también era tan importante completar esta investigación y darla a conocer, y pudimos concretarlo este año simbólico en el que se cumplen 40 de la recuperación de la democracia, y reunir todas estas historias, además de
otros elementos que también tienen que ver con cómo se vivía la dictadura aquí en Concepción del Uruguay y en Entre Ríos, que forman parte de este volumen que tiene 460 páginas, es decir, es un libro considerable, incluye documentos, testimonios, fotografías, la mayor parte de ellas inéditas. Y también vos mencionabas que es un trabajo colectivo, no solo porque lo hicimos entre quienes integramos la cooperativa periodistas y agentes culturales del miércoles, sino también porque en el medio de la confección del libro se nos ocurrió que era una buena forma de abordar esta problemática, convocar a nuestros artistas plásticos para que recrearan los rostros de estas 26 víctimas. Y bueno, y para nuestra enorme satisfacción, todas estas personas que conocemos, porque son de nuestra ciudad, que tienen, algunos de ellos tienen una amplia trayectoria, otras son mucho más jóvenes, pero todos artistas de enorme valía, no dudaron un segundo, todos nos dijeron que sí, y el libro entonces incluye, y también la tapa es un collage, un montaje con los 26 retratos de las víctimas uruguayenses realizados por nuestros y nuestras artistas, cada uno en su estilo, cada uno en su forma, cada uno con su técnica, realmente poniendo sobre la mesa un trabajo extraordinario que en la presentación del libro, al estar todos los retratos expuestos allí, verdaderamente tenía un mensaje visual con una potencia impresionante, ¿no? Coincido. ¿Piensan presentarlo por ejemplo, en Buenos Aires? Primero pensé en Rosario, ¿no? Pero ¿piensan o dónde se puede adquirir? En fin, porque considero que obras de estas características, libros, investigaciones, trabajos colectivos de estas características tienen que difundirse por todos lados. Esa es mi opinión, por lo menos. Sí, bueno, nuestra intención es hacerlo. Seguramente vamos a estar, todavía no lo hemos resuelto técnicamente, pero seguramente en breve vamos a subir el libro en formato digital de manera gratuita para que cualquier persona de cualquier lugar del país lo pueda descargar. Mientras tanto, el libro se comercializa aquí en Concepción del Uruguay y en algunas ciudades vecinas, porque, claro, es una historia local, pero con una raigambre, con una conexión con lo que nos ha ocurrido colectivamente, que es muy digamos, muy clara, muy concreta, porque es un recorrido por historias que son abordadas desde, si uno lo piensa, desde lo más fundamental, que es la experiencia de las personas que sufrieron en su propia carne el terrorismo de Estado. Y esas trayectorias tienen como punto de partida, casual si se quiere, a nuestra ciudad, a Concepción del Uruguay, pero en realidad atraviesan el país. Exacto. Porque las personas cuyas historias contamos vivían y fueron, como te decía, fueron víctimas de terrorismo de Estado en lugares muy diferentes. Por ejemplo, en Rosario, o vinculadas con Rosario, hay al menos 2 de las víctimas. Una de ellas, que fue incluso muy importante en la conformación de la juventud universitaria peronista en la ciudad de Rosario, es Miguel Alejandro Domínguez, que vivió muchos años en Rosario, que fue primero dirigente de Franja Morada, pero cuando Franja Morada decide sumarse al radicalismo, él y otro dirigente importante de esa época, que lideraba el grupo de Franja Morada en Derecho, Miguel Domínguez lo lideraba en Económicas, rompen con la Franja y forman un movimiento independiente que organiza un gran acto en Rosario en aquellos años, y poco tiempo después son los que forman la regional de la Juventud Universitaria Peronista ahí en Rosario. Ajá. Entonces, como te digo, hay historias que se conectan con distintos lugares del país. Los hermanos Zaragoza, por ejemplo, una historia tremenda, porque Chilo Zaragoza, el mayor de los hermanos, ambos dirigentes militantes de la Federación Juvenil Comunista y militantes estudiantiles muy activos, Chilo es asesinado el 9 de junio de 1975 por la AAA. Y 2 años después, exactamente 2 años después, el 9 de junio, casi como un
como un funesto, macabro cumpleaños, ¿me entendés, Susana? El 9 de junio del 77 desaparece su hermano menor, Neco Zaragoza. Uh-huh. Y ellos vivían, estudiaban y militaban en La Plata. En La Plata hay incluso un centro cultural que lleva el nombre de los hermanos Zaragoza, el aula magna de la facultad donde estudiaba Chilo, el mayor de ellos, lleva su nombre, son muy recordados y los tienen muy presentes. Entonces, son historias que conectan distintos lugares de nuestro país, que atraviesan el país desde el norte hasta el sur, y que al contarlas como historias de vida, en realidad lo que hacen es, de algún modo, hacer emerger en ese camino de la narración la trama tremenda de uno de los genocidios más brutales de la historia continental, de nuestra historia latinoamericana. Uh-huh. Porque además, estas 26 historias tan distintas entre sí, cada una de ellas, de una manera notablemente simbólica, refleja distintas mecánicas a través de las que operó el terrorismo de Estado. Es decir, hay personas que estuvieron detenidas a la ESMA, hay personas que fueron arrojadas de los aviones, o que eso se supone, hay personas que fueron que estuvieron detenidas a disposición del PEN y que al liberarlas las desaparecen y mueren. Uh-huh. Hay personas que, como Manuel Liberov, que era de aquí, pero que se fue muy joven a Montevideo y desarrolló toda su vida profesional, su familia y su militancia en el Uruguay, y se transformó allá en un líder del sindicato médico muy importante y en uno de los fundadores del Frente Amplio, nada menos, uh-huh. Que desaparece en la ciudad de Buenos Aires, ya exiliado echado del Uruguay, desaparece en la ciudad de Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. Es decir, cada una de estas historias refleja partes diferentes de la operatoria de lo que fue el terrorismo de Estado. Y en ese sentido nos parece que es una forma muy interesante de recrear, de conocer, de difundir el pasado común, abordado desde el meternos en la historia personal de cada uno de ellos hasta donde resulta posible, porque en verdad en muchos casos es muy poco el material que hay poca información, hay poca gente que pueda dar cuenta. Por ejemplo, de algunos de ellos ni siquiera se sabe si tenían algún tipo de militancia o no. De otros se sabe positivamente que no la tenían. U otros, como el caso de Horacio Poggio, que es el único de estos 26 que integra la lista de 100 periodistas desaparecidos o asesinados por la dictadura. Uh-huh. Horacio Poggio vivía en Córdoba y era un intelectual y una figura muy importante del movimiento de liberación nacional, uh-huh, que se había formado en Córdoba, donde militaban personalidades como Andrés Rivera, como Susana Fiorito, como los hermanos Viñas, Ismael y David Viñas, como Guillermo Esteves Boero, que después va a ser fundador del Partido Socialista Popular, como la mamá del Che Guevara. Celia Guevara participa del MLN. Bueno, en ese movimiento, que además rechazaba la violencia como camino, Horacio era una de los intelectuales que producía materiales para ese movimiento. Uh-huh. Y es detenido en su lugar de trabajo, que es el sindicato de prensa, le estaba vinculado con Tosco, por ejemplo. Uh-huh. Es detenido a plena luz del día. A las 10 de la mañana en Córdoba, un pelotón llega a su lugar de trabajo en el sindicato y lo secuestran ahí a la vista de todo el mundo. Uh-huh. Pero hay otros casos en los que realmente no hay datos, hay muy poca información y resulta muy difícil reconstruir las historias. Es más, nosotros incluso, lo decimos en el libro, tenemos cierta expectativa en que la propia publicación permita que otras personas a las cuales nosotros no pudimos llegar, no pudimos ubicar, nos aporten materiales para una futura edición en la que podamos completar los aspectos todavía borrosos en las historias de estas 26 personas. Bien. Amer, yo sinceramente continuaría y considero que el tema lo da para continuar desde ya, pero tengo que ir finalizando en 2 palabras con respecto a este negacionismo de, por ejemplo, el señor Javier Milei, fundamentalmente Villarroel. En 2 palabras,
En 2 palabras, ¿cuál es tu opinión? Bueno, nosotros a través de este trabajo, este trabajo que nosotros hicimos es una refutación al negacionismo. Bien. Alcanza con revisar las historias, con leerlas y conocerlas para refutar por completo esa mirada, porque verdaderamente, digamos, a estas personas se les negó un derecho humano básico, que es el derecho a la justicia. Exacto. Si a alguno de ellos se le podía reprochar algún acto ilegal, se lo debió juzgar. Y fueron los mismos responsables del proceso de la dictadura los que impidieron que, o sea, técnicamente estas 26 personas cuyas historias nosotros contamos son técnicamente inocentes, perdón, se los mire. Nunca ninguno de ellos fue juzgado. El único que tuvo una causa judicial fue en Córdoba, de la que fue absuelto. Uh-huh. Entonces, el negacionismo de estos personajes que a uno verdaderamente, a mí me preocupa enormemente, me hace erizar la piel pensar que puede llegar a ser presidente de la nación, este sujeto que me parece un peligro, un desequilibrado. Sus ideas de por sí son arcaicas y peligrosas e inhumanas, ¿no? Son ideas que consideran que si un semejante nuestro no tiene posibilidades de subsistir, hay que dejarlo morir, por ejemplo. Bien. Es una cosa espantosa que se contrapone con los ideales más básicos que nos enseñaron, empezando por nuestros próceres, ¿no? San Martín, Belgrano, Moreno, Artigas. Pero además de eso, que niegan los hechos, que niegan la realidad. Por eso nosotros decimos que este libro es una refutación contundente a cualquier forma de negacionismo. Bien, Amer, debo... Me extendí demasiado en la respuesta, Susana, pero no, el tema da, y por supuesto desde ya podemos continuarlo en otra oportunidad, y te agradecemos muchísimo esta participación y de un tema que, reitero, se está imponiendo como que no existió. Algo así como decían los nazis de los campos de concentración, de los del régimen genocida, fueron cuentos de hadas, fantasías. Muchísimas gracias, Amer, y estamos en comunicación. Gracias a vos, Susana, por el interés en este tema, y bueno, el saludo a toda la audiencia, y bueno, que sigan abordando temas que nos convocan desde lo más profundo, porque sin memoria y sin reconocimiento de lo que ocurrió en la historia no es posible construir nada hacia el futuro. Bien, muchísimas gracias. Brevísima pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos. Bien, como lo anunciamos al comienzo de este programa de Abrir los Ojos, estamos en presencia virtual, como siempre lo decimos, pero presencia al fin, y con la palabra de Américo Amer Schwartz. ¿Qué tal, Amer? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás, Susana? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí, pero recién había algunos ruidos que había una interferencia. Hola. Bien, esperemos que se escuche bien. Un poquito más alto, ¿puede ser, por favor? Sí. ¿Me estás escuchando bien? Ahora sí. Bueno, buenas tardes nuevamente, Amer. Desde ya agradecidos de que nos concedieras estos minutos para conversar y escucharte fundamentalmente sobre este libro, esta creación colectiva, pero este libro que no es menor, todo lo contrario, Siempre conmigo. ¿Qué podés decirnos, qué podés decir a la audiencia sobre este libro Siempre conmigo? ¿Qué significa, Amer? Bueno, este trabajo que vos mencionabas, Susana, es una investigación que realizamos durante mucho tiempo con mis compañeros y compañeras de la cooperativa El Miércoles de Concepción del Uruguay a Ríos, en donde contamos las historias de vida
de las 26 víctimas del terrorismo de Estado de nuestra ciudad y nuestro departamento, aquí en el este de la provincia de Entre Ríos, en el este de la provincia de Entre Ríos. Se trata de un trabajo que realizamos a lo largo de muchos años, en donde fundamentalmente lo que nos interesaba era narrar estas historias que eran prácticamente desconocidas para nuestra propia comunidad. Nosotros comenzamos a preocuparnos por este tema cuando arrancamos con nuestra publicación hace ya casi un cuarto de siglo, y cuando en nuestra ciudad, como supongo que debe haber pasado en muchas ciudades intermedias del interior de nuestro país, la comunidad prácticamente lo ignoraba todo acerca de sus hijos e hijas víctimas del terrorismo de Estado. Yo siempre cuento, porque me parece que es un dato significativo, que cuando nosotros publicamos el primer informe, hace ya más de 20 años, los rostros, las caras de las y los uruguayenses que habían sido secuestrados, desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado, jamás se habían publicado en ningún medio de nuestra ciudad. Entonces era como un imperativo moral para nosotros ocuparnos de este tema como periodistas, como comunicadores, y bueno, y a lo largo de los años fuimos completando el trabajo, digamos, entrevistando a personas que los conocieron, a familiares, relevando archivos, consiguiendo documentos, decenas de entrevistas y de horas de labor, y la colaboración de una enorme cantidad de personas que nos permitió contar estas historias que empiezan antes del golpe de Estado del 76, porque hay dos al menos de las víctimas uruguayenses que son previas al golpe. Uno de ellos, víctima de la AAA, y otro del cual no se sabe nada, pero que también se supone que fue víctima de esa organización macabra que fue creada, promovida y financiada desde el poder por el gobierno constitucional de Juan Perón y de María Estela Martínez de Perón, ¿no? Con esa figura funesta que fue López Rega. Exacto. Sí. Bien. Amer, acá por lo menos de lo que figura es que de hecho hubo, dice, una posible hija en cautiverio que no ha sido encontrada, Dina Nardone. No lo pongo en duda, pero ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que ustedes saben de Dina Nardone? Bueno, es uno de los casos. Hay dos uruguayenses que estaban embarazadas cuando fueron capturadas. En realidad una ya no es uruguayense, sino que el papá era de aquí, y que nacieron en cautiverio y que fueron recuperadas. Una de ellas tuvo un impacto aquí en nuestra ciudad y creo que también en cierta forma a nivel nacional, pero hay otra posibilidad. No es algo confirmado, Susana, es algo que surgió a partir de testimonios de quienes estuvieron detenidos con Dina Nardone, una joven que estudiaba medicina, que no tenía ninguna participación social, ni política, ni estudiantil siquiera, pero que estaba en pareja con un militante de la Juventud Universitaria Peronista, y al parecer esa fue la razón por la que fue secuestrada. Dina Nardone estuvo en la ESMA, y muchos años después, personas que estuvieron con ella en cautiverio le dijeron a los familiares de Dina, a un hermano puntualmente, a Alfredo, que Dina estaba embarazada. De ahí sale entonces la noticia, la información de que habría una posible hija, y que era nena, que era una niña, de que habría una posible hija más de esta víctima uruguayense del terrorismo de Estado, y que hasta el momento no ha sido encontrada. Pero ya te digo, son muchas historias muy diferentes, 26 personas que sufrieron el terrorismo de Estado, y con la particularidad
que imaginamos que también ocurre en otras ciudades intermedias, en que ninguna de estas víctimas que no volvieron, porque después en Concepción en nuestra propia ciudad, en Concepción del Uruguay, durante la dictadura, hubo también detenciones ilegales, hubo centros clandestinos de detención que están identificados y que forman parte de las causas judiciales que se investigaron en nuestra ciudad, pero esas personas, las que fueron detenidas ilegalmente aquí en Concepción del Uruguay, felizmente regresaron con vida, digamos, fueron liberadas con mayor o menor distancia temporal. En cambio, estas 26 víctimas que no volvieron jamás, o que fueron francamente asesinadas, como en el caso de Chilo Zaragoza, asesinado por la AAA, cuyo cadáver fue encontrado en La Plata con más de 30 perforaciones de bala, todas esas personas, las 26, fueron secuestradas, detenidas ilegalmente o asesinadas fuera de Concepción del Uruguay, no en la ciudad. Por eso también en el clima cultural de la dictadura y después de los primeros años de democracia, mucha gente en nuestra ciudad creía sinceramente, creo yo, que aquí no había ocurrido nada, que acá no había pasado nada, que acá no había desaparecidos o desaparecidas. Eso fue pero en realidad ya este número, no que pasó cuando nada. uno lo compara con la... Claro. Hola. Perdón, interrumpí porque dije que en realidad no pasó nada, no fue así, es ficticio. Claro. Era una de las formas con las que también, creo, ¿no?, en una mirada reflexiva, retrospectiva sobre nuestras propias formas de abordar las tragedias, creo que era una forma también de correrse de la tragedia y del dolor y de alejarse de las familias que en aquel momento se encontraban en la situación terrible de estar buscando a sus hijos o hijas que estaban arbitrariamente e ilegalmente detenidos. Entonces, fue un proceso largo, difícil para los y las familiares de nuestra ciudad, de estas víctimas, porque durante mucho tiempo debieron cargar no solo con el dolor en sí, de la incertidumbre de no saber qué pasó con su familiar, sino también del señalamiento social, del algo habrán hecho, por algo se lo llevaron. Que durante muchos años imperó en la cultura, sobre todo de nuestras ciudades del interior, ¿no? Sí. Entonces, por eso también para nosotros, como periodistas, con un compromiso con la memoria, con los derechos humanos, con la democracia, por eso para nosotros también era tan importante completar esta investigación y darla a conocer, y pudimos concretarlo este año simbólico en el que se cumplen 40 de la recuperación de la democracia, y reunir todas estas historias, además de otros elementos que también tienen que ver con cómo se vivía la dictadura aquí en Concepción del Uruguay y en Entre Ríos, que forman parte de este volumen que tiene 460 páginas, es decir, es un libro considerable, incluye documentos, testimonios, fotografías, la mayor parte de ellas inéditas. Y también vos mencionabas que es un trabajo colectivo, no solo porque lo hicimos entre quienes integramos la cooperativa periodistas y agentes culturales del miércoles, sino también porque en el medio de la confección del libro se nos ocurrió que era una buena forma de abordar esta problemática, convocar a nuestros artistas plásticos para que recrearan los rostros de estas 26 víctimas. Y bueno, y para nuestra enorme satisfacción, todas estas personas que conocemos, porque son de nuestra ciudad, y que algunos de ellos tienen una amplia trayectoria, otras son mucho más jóvenes, pero todos artistas de enorme valía, no dudaron un segundo, todos nos dijeron que sí, y el libro entonces incluye, y también la tapa es un collage, un montaje, con los 26 retratos de las víctimas uruguayenses realizados por nuestros y nuestras artistas, cada uno en su estilo, cada uno en su forma, cada uno con su técnica, realmente poniendo sobre la mesa un trabajo extraordinario que en la presentación del libro, al estar todos los retratos expuestos allí, verdaderamente tenía un mensaje visual con una potencia
impresionante, ¿no? Coincido. ¿Piensan presentarlo por ejemplo, en Buenos Aires? Primero pensé en Rosario, ¿no? Pero ¿piensan o dónde se puede adquirir? En fin, porque considero que obras de estas características, libros, investigaciones, trabajos colectivos de estas características tienen que difundirse por todos lados. Esa es mi opinión, por lo menos. Sí, bueno, nuestra intención es hacerlo. Seguramente vamos a estar, todavía no lo hemos resuelto técnicamente, pero seguramente en breve vamos a subir el libro en formato digital de manera gratuita para que cualquier persona de cualquier lugar del país lo pueda descargar. Mientras tanto, el libro se comercializa aquí en Concepción del Uruguay y en algunas ciudades vecinas, porque, claro, es una historia local, pero con una raigambre, con una conexión con lo que nos ha ocurrido colectivamente, que es muy digamos, muy clara, muy concreta, porque es un recorrido por historias que son abordadas desde, si uno lo piensa, desde lo más fundamental, que es la experiencia de las personas que sufrieron en su propia carne el terrorismo de Estado. Y esas trayectorias tienen como punto de partida, casual si se quiere, a nuestra ciudad, a Concepción del Uruguay, pero en realidad atraviesan el país. Exacto. Porque las personas cuyas historias contamos vivían y fueron, como te decía, fueron víctimas de terrorismo de Estado en lugares muy diferentes. Por ejemplo, en Rosario, o vinculadas con Rosario, hay al menos 2 de las víctimas. Una de ellas, que fue incluso muy importante en la conformación de la juventud universitaria peronista en la ciudad de Rosario, es Miguel Alejandro Domínguez, que vivió muchos años en Rosario, que fue primero dirigente de Franja Morada, pero cuando Franja Morada decide sumarse al radicalismo, él y otro dirigente importante de esa época, que lideraba el grupo de Franja Morada en Derecho, Miguel Domínguez lo lideraba en Económicas, rompen con la franja y forman un movimiento independiente que organiza un gran acto en Rosario en aquellos años, y poco tiempo después son los que forman la regional de la Juventud Universitaria Peronista ahí en Rosario. Ajá. Entonces, como te digo, hay historias que se conectan con distintos lugares del país. Los hermanos Zaragoza, por ejemplo, una historia tremenda, porque Chilo Zaragoza, el mayor de los hermanos, ambos dirigentes militantes de la Federación Juvenil Comunista y militantes estudiantiles muy activos. Chilo es asesinado el 9 de junio de 1975 por la AAA. Y 2 años después, exactamente 2 años después, el 9 de junio, casi como un funesto, macabro cumpleaños, ¿me entendés, Susana? El 9 de junio del 77 desaparece su hermano menor, Neco Zaragoza. Y ellos vivían, estudiaban y militaban en La Plata. En La Plata hay incluso un centro cultural que lleva el nombre de los hermanos Zaragoza, el aula magna de la facultad donde estudiaba Chilo, el mayor de ellos, lleva su nombre, son muy recordados y los tienen muy presentes. Entonces, son historias que conectan distintos lugares de nuestro país, que atraviesan el país desde el norte hasta el sur, y que al contarlas como historia de vida, en realidad lo que hacen es, de algún modo, hacer emerger en ese camino de la narración la trama tremenda de uno de los genocidios más brutales de nuestra historia continental, de nuestra historia latinoamericana. Porque además, estas 26 historias tan distintas entre sí, cada una de ellas, de una manera notablemente simbólica, refleja distintas mecánicas a través de las que operó el terrorismo de Estado. Es decir, hay personas que estuvieron detenidas en la ESMA, hay personas que fueron arrojadas desde los aviones, o que eso se supone, hay personas que que estuvieron detenidas a disposición del PEN y que al liberarlas las desaparecen y mueren. Hay personas que, como Manuel Liberov, que era de aquí, pero que se fue muy joven a Montevideo y desarrolló toda su vida profesional, su familia y su militancia en el Uruguay, y se transformó allá en un líder
del sindicato médico muy importante y en uno de los fundadores del Frente Amplio, nada menos, que desaparece en la ciudad de Buenos Aires, ya exiliado echado del Uruguay, desaparece en la ciudad de Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. Es decir, cada una de estas historias refleja partes diferentes de la operatoria de lo que fue el terrorismo de Estado. Y en ese sentido nos parece que es una forma muy interesante de recrear, de conocer, de difundir el pasado común, abordado desde el meternos en la historia personal de cada uno de ellos hasta donde resulta posible, porque en verdad en muchos casos es muy poco el material que hay poca información, hay poca gente que pueda dar cuenta. Por ejemplo, de algunos de ellos ni siquiera se sabe si tenían algún tipo de militancia o no. De otros se sabe positivamente que no la tenían. U otros, como el caso de Horacio Poggio, que es el único de estos 26 que integra la lista de 100 periodistas desaparecidos o asesinados por la dictadura. Horacio Poggio vivía en Córdoba y era un intelectual y una figura muy importante del movimiento de liberación nacional que se había formado en Córdoba, donde militaban personalidades como Andrés Rivera, como Susana Fiorito, como los hermanos Viñas, Ismael y David Viñas, como Guillermo Esteves Boero, que después va a ser fundador del Partido Socialista Popular, como la mamá del Che Guevara. Celia Guevara participa del MLN. Bueno, en ese movimiento, que además rechazaba la violencia como camino, Horacio era una de los intelectuales que producía materiales para ese movimiento. Y es detenido en su lugar de trabajo, que es el sindicato de prensa, él estaba vinculado con Tosco, por ejemplo. Es detenido a plena luz del día. A las 10 de la mañana en Córdoba, un pelotón llega a su lugar de trabajo en el sindicato y lo secuestran ahí a la vista de todo el mundo. Pero hay otros casos en los que realmente no hay datos, hay muy poca información y resulta muy difícil reconstruir las historias. Es más, nosotros incluso, lo decimos en el libro, tenemos cierta expectativa en que la propia publicación permita que otras personas a las cuales nosotros no pudimos llegar, no pudimos ubicar, nos aporten materiales para una futura edición en la que podamos completar los aspectos todavía borrosos en las historias de estas 26 personas. Bien. Amer, yo sinceramente continuaría y considero que el tema lo da para continuar desde ya, pero tengo que ir finalizando en 2 palabras con respecto a este negacionismo de, por ejemplo, el señor Javier Milei, fundamentalmente Villarroel. En 2 palabras, ¿cuál es tu opinión? Bueno, nosotros, a través de este trabajo, este trabajo que nosotros hicimos es una refutación al negacionismo. Bien. Alcanza con revisar las historias, con leerlas y conocerlas para refutar por completo esa mirada, porque verdaderamente, a estas personas se les negó un derecho humano básico, que es el derecho a la justicia. Exacto. Si a alguno de ellos se le podía reprochar algún acto ilegal, se lo debió juzgar. Y fueron los mismos responsables del proceso de la dictadura los que impidieron que, o sea, técnicamente estas 26 personas cuyas historias nosotros contamos son técnicamente inocentes, para donde se los mire. Nunca ninguno de ellos fue juzgado. El único que tuvo una causa judicial fue en Córdoba, de la que fue absuelto. Entonces, el negacionismo de estos personajes que a uno verdaderamente, a mí me preocupa enormemente, me hace erizar la piel pensar que puede llegar a ser presidente de la nación, este sujeto que me parece un peligro, un desequilibrado. Sus ideas de por sí son arcaicas y peligrosas e inhumanas, ¿no? Son ideas que consideran que si un semejante nuestro no tiene posibilidades de subsistir, hay que dejarlo morir, por ejemplo. Bien. Es una cosa espantosa que se contrapone con los ideales más básicos que nos enseñaron
empezando por nuestros próceres, ¿no? San Martín, Belgrano, Moreno, Artigas. Pero además de eso, que niegan los hechos, que niegan la realidad. Por eso nosotros decimos que este libro es una refutación contundente a cualquier forma de negacionismo. Bien, Amer, debo... Me extendí demasiado en la respuesta, Susana, pero no, el tema da, y por supuesto desde ya podemos continuarlo en otra oportunidad, y te agradecemos muchísimo esta participación y de un tema que, reitero, se está imponiendo como que no existió. Algo así como decían los nazis de los campos de concentración, de los del régimen genocida, fueron cuentos de hadas, fantasías. Muchísimas gracias, Amer, y estamos en comunicación. Gracias a vos, Susana, por el interés en este tema, y bueno, el saludo a toda la audiencia, y bueno, que sigan abordando temas que nos convocan desde lo más profundo, porque sin memoria y sin reconocimiento de lo que ocurrió en la historia no es posible construir nada hacia el futuro. Bien, muchísimas gracias. Brevísima pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos.